Ah, bueno. O sea, ya están todos listos. ¿Qué vas a terminar de cuadrar el Junior? ¿Qué te falta? Ven, te falta... No, pero ven, hablo rápido de una vez. Minimice. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien, profe. Bueno, entonces voy a empezar el tema correspondiente. La clase pasada vimos sobre la Guerra Fría entre las dos potencias mundiales. Sobre las dos potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos. Se dio inicios en Europa principalmente, se enfocó en el continente europeo. Ahora voy a ver lo que corresponde al desarrollo de la Guerra Fría en el tercer mundo. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos el tercer mundo. Se empleó esta palabra 35. en 1952 para referirse a los países descolonizados de África y Asia y la mayoría de los países latinoamericanos, que en su conjunto enfrentan graves problemas económicos y políticos. Entonces, se les llama así a aquellos países que descolonizados, o sea, que quedaron independientes de África y Asia. Y cuando ellos quedaron con su independencia, pues lógicamente se presentaron problemas económicos y políticos,
Por eso se le da el término de países del tercer mundo. Características del tercer mundo. El objetivo principal del tercer mundo ha sido superar la pobreza y la dependencia de las potencias económicas. No se pueden identificar las siguientes características generales. La primera de ellas nos habla elevado crecimiento demográfico, bajos ingresos salariales por habitante y altas tasas de desempleo. Es lo que estamos viendo hoy actualmente, ¿no? Un crecimiento bastante de población, los ingresos, o sea, son salarios son mínimos y bastante tasa de desempleo. Esas son las características que nos da a conocer hoy actualmente los países del tercer mundo. Otra de las características corresponde al hambre, desnutrición y mortalidad infantil. Sí. Al no haber trabajo, sí, al no haber trabajo, se presenta mucho el desempleo, bajos ingresos, entonces se nos va a presentar lo que es el hambre, desnutrición y una alta tasa de mortalidad infantil, o sea, la parte de salud queda afectada. Y también otra de las características viene a ser las altas tasas de analfabetismo. Cuando hablamos de analfabetismo, pues la mayor parte de los países del tercer mundo, su educación es muy baja, ¿sí? Su estructura, ¿sí? Es muy deficiente. Entonces se nos va a presentar esas altas tasas de natalidad, de analfabetismo, perdón. Otras las condiciones precarias de vivienda y salud para los sectores más pobres. Hoy lo estamos viendo en los países del tercer mundo, ¿sí? Está en decadencia, ¿sí? La parte del problema de vivienda, la salud, ¿sí? Más que todo, ¿no? Es muy poco lo que reciben por parte del Estado y, sí, en cuanto a su estructura, en cuanto a la parte de ayuda, ¿sí? Es muy poco lo que se presenta. Tenemos la fragilidad económica por falta de industrialización, marcados por la monoproducción en condiciones desiguales con los países desarrollados y aumento de la deuda externa. Cuando hablamos poca industrialización, ¿sí? Los mercados, poca industrialización, monoproducción, o sea, un solo producto, monoproducción, un solo cultivo, se va a exportación. Y esto pues conlleva unas condiciones de desigualdad con los países desarrollados y aumenta la deuda externa que tenemos, ¿sí? Actualmente. Muchos países del tercer mundo están endeudados, ¿sí? Con las grandes potencias actuales. Tenemos conflictos bélicos internos motivados por asuntos étnicos, religiosos y políticos. Bélicos, las guerras internas, las guerras civiles que se dan internas en los países, ya sea por condiciones étnicas, ya sea por religiosas o ya sea por condiciones políticas. Tenemos entonces los conflictos durante la Guerra Fría. Los conflictos durante la Guerra Fría. Una de las principales características de la Guerra Fría fue el desarrollo de la confrontación entre las dos superpotencias territoriales distintas a sus fronteras. Como consecuencia de la influencia del comunismo y la consecuente amenaza al capitalismo en diferentes latitudes del tercer mundo, estos conflictos fueron de carácter regional. Estados Unidos y la Unión Soviética intervinieron política e ideológicamente, apoyando a los diferentes bandos participantes del conflicto. Los focos principales de intervención rusa y estadounidense fueron, o sea, en esa parte, sí, no solo se enfocó en Europa lo que fue Estados Unidos en América y también Rusia en Europa, sino se enfocó, salió este conflicto de la Guerra Fría a otros continentes y estamos hablando de lo que son los países del tercer mundo, que son África, que son Asia principalmente.
Bueno, el primer conflicto que vamos durante la Guerra Fría, ¿sí? Mientras que estábamos en conflicto en Estados Unidos y Rusia, ¿sí? En la Guerra Fría, también se dan en otros países problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos. Dentro de esos conflictos vamos a ver lo que es la guerra de Corea. Como resultado de las diferentes conferencias internacionales, se decidió que el paralelo 38 dividiría a Corea en dos territorios. La guerra de Corea en 1950 a 1953 fue un conflicto armado que tuvo lugar en la península coreana y dividió al país de forma permanente en Corea del Norte y Corea del Sur. Ocurrió entre los años 1950 y 1953. Tuvo como telón del fondo la disputa geopolítica entre Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética socialista. Entonces, la guerra de Corea, más que todo, se dio, ¿sí? O se inició por el paralelo 38, o sea, una línea que divide los límites entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿sí? Entonces, esto fue un conflicto armado, ¿sí? Y participó más que todo lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética socialista. Más que todo, Estados Unidos defendía los límites de Corea del Sur, mientras que Corea del Norte pues tenía el apoyo de la Unión Soviética principalmente. Después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, estos retiraron las tropas japonesas en los territorios coreanos. Entonces, las dos potencias vencedoras se dividieron el país. La tensión en la frontera se rompió en junio de 1950, cuando la invasión norcoreana, gracias al respaldo chino y soviético, ¿sí? Y Estados Unidos reaccionó y lideró un ejército multinacional con el apoyo de la ONU, y estas confrontaciones militares duraron aproximadamente 3 años, dejando muchas víctimas y desolación. El equilibrio de fuerzas militares confirmó la posibilidad de una coexistencia de los dos sistemas, luego de la firma del armisticio de Panmunjom. Esto más que todo, vuelvo y repito, fue la guerra se inició con el paralelo de 38 en la línea que dividía o que divide actualmente a Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, en apoyo de Corea del Norte, pues vino lo que corresponde a la Unión Soviética, ¿sí? Y también con el apoyo de Estados Unidos a Corea del Sur, ¿sí? Estos se dieron enfrentamientos, ¿sí? Entre estos dos bandos. Y estos se dividieron en dos, ¿no? La frontera del norte y frontera del sur. Y bueno, cuando los coreanos entran a la parte de Corea del Norte entra a Corea del Sur, pues ahí reaccionó el ejército estadounidense y de esta forma pues se enfrentaron estos dos grupos, ¿no? Su duración, su guerra, bueno, fue de 3 años. Y el equilibrio de estos dos, pues, posibilitó la firma de armisticio que se llamó Panmunjom. Son el armisticio que firmaron estos dos países para dejar a un lado sus conflictos, pero hoy actualmente siguen vigentes, ¿no? Por esa división geográfica, ¿no? Lo llamamos así, de esta península, tanto la del norte como la del sur. Tenemos ahora la guerra de Vietnam. Dice que el reconocimiento de la independencia de Vietnam por parte de Francia en 1954 dio paso a la conformación de 2 estados vietnamitas, separados por el paralelo 17 y gobernados por dictaduras, uno comunista y otro capitalista. El avance del movimiento nacionalista revolucionario buscaba la independencia de Indochina.
y la formación de guerrillas comunistas en Vietnam del Sur. Determinaron una nueva intervención militar estadounidense desde 1965. En 1975, luego de 10 años de una guerra brutal, las tropas estadounidenses derrotadas abandonaron Vietnam en medio de numerosas manifestaciones locales e internacionales, dejando una profunda crisis de conciencia contra la invasión y la guerra. Entonces, esto fue igual a inicios de lo que es la guerra de Corea, ¿no? Que se dividieron, era un solo país y el paralelo 17 hizo dividir a esta región, a este país en dos, ¿sí? Y se formaron dos dictaduras, una comunista y otra capitalista. Bueno, en ese momento, pues, el avance de la revolución buscaba más que todo la independencia de Indochina, pero en realidad no fue así, porque grupos de guerrillas comunistas del sur intervinieron directamente en la del norte, donde intervino Estados Unidos en 1965, ¿no? Y fueron 10 años de guerra brutal. Las tropas estadounidenses abandonaron a Vietnam y en medio de numerosas manifestaciones locales e internacionales, dejando una profunda crisis de conciencia contra la invasión y la guerra. ¿Sí? O sea, cómo fue la invasión y la guerra, ¿no? Se preguntan qué beneficios, ¿sí?, obtuvo Estados Unidos con respecto a con la introducción a lo que es Vietnam del Sur, ¿no? Se pregunta hoy actualmente qué raíces, qué consecuencias o finalidad obtuvo Estados Unidos con respecto a esta guerra. Tenemos ahora otra característica, otra parte correspondiente al conflicto. Tenemos el polvorín del Medio Oriente. El origen del conflicto árabe-israelí, ¿sí?, se remonta a finales del siglo XIX con el surgimiento del movimiento que buscaba agrupar a la población judía en Palestina, territorio que dio origen al pueblo de Israel, pero luego fue habitado por árabes palestinos dentro del vasto imperio turco. Después de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi justificó la creación del Estado de Israel en Palestina, decisión aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 14 de mayo de 1948, respaldadas al principio por las dos superpotencias y no compartida por los países árabes. Desde entonces, el Medio Oriente ha sido una región de permanentes conflictos que ha pasado por varios procesos de negociación para alcanzar la paz. Entonces, el conflicto árabe-israelí, más que todo, como ustedes lo saben, y en su historia sagrada hablamos de la tierra prometida, ¿sí?, que los iba a llevar Jesús, Dios, a la tierra prometida a los israelitas. ¿Qué pasó? Ellos fueron personas que no tuvieron un asentamiento fijo, iban de un lugar a otro, ¿sí?, y que ellos quedaron desprotegidos sin tierra, ¿sí? Entonces, un movimiento, ¿sí? El movimiento sionista, ¿sí?, buscaba agrupar a la población judía en Palestina, que dio origen al pueblo israelí, pero luego fue habitada por árabes palestinos dentro del vasto imperio turco. O sea que ellos, el grupo sionista quería que la población judía en Palestina tomara posesión sobre el territorio de los árabes, o sea, árabes, ¿sí?, por el territorio de los árabes, ¿sí? Pero en realidad ellos se impusieron a ello
y la Organización de la Organización de las Naciones Unidas propuso que entre las dos superpotencias se diera un territorio en Palestina, un pedazo de territorio de Palestina, para que los israelitas se vivieran ahí, tuvieran su asentamiento, ¿sí? Esta región fue poblada por ellos y hoy actualmente el problema vigente es eso, ¿sí? De que los israelitas quieren toda la parte de Arabia, parte de Palestina, ¿sí? Más que todo, porque él dice que esa tierra fue dada a ellos, ¿no? Y la pelea hoy actualmente es eso, ¿no? Por posesión de territorios. Tenemos el conflicto del Suez. Con la creación del Estado de Israel en Medio Oriente, ¿sí? Ha sido caldo de cultivo, ¿no? Para diferentes conflictos bélicos con los países árabes y la manifestación violenta nacionalista extremista. La primera guerra entre Israel y Egipto, Siria y Líbano se produjo a pocos días de fundado el país judío en 1948, dejando como resultado la victoria israelí y la ocupación de nuevos territorios. Fue el conflicto del Suez definió el rumbo a esta región. Tropas anglo-francesas invadieron Egipto con apoyo de Israel. La reacción inmediata de la Unión Soviética fue amenaza nuclear a los invasores, con la consiguiente presión estadounidense a sus aliados para retirar las tropas de Egipto, configurando así el apoyo de Occidente a Israel y la influencia soviética en los países árabes. O sea que después de que en 1948, ¿sí? Los judíos fundaran su país, ¿sí? Una parte que le dieron de Palestina, se presentó entonces el conflicto, pocos días después, de los conflictos, ¿no? Entre Israel, Egipto, Siria y Líbano, también por la posesión territorial, ¿sí? Más que todo de la parte de Israel, ¿no? Entonces, ahí en esa guerra se enfrentaron esos 4 países y resultado victorioso fue Israel. Y entonces vino la ocupación de nuevos territorios, ¿sí? En ese momento, entonces, las tropas anglo-francesas, ¿sí? Invadieron a Egipto con el apoyo de Israel. Y la reacción inmediata de la Unión Soviética fue más que todo nuclear a los invasores, ¿sí? Con la presión estadounidense a sus aliados para retirar las tropas de Egipto, configuraron así el apoyo de Occidente a Israel y la influencia soviética en los países árabes. Entonces, decimos que en realidad el conflicto más que todo, y hoy está vigente, ¿sí? Para la parte de alcanzar la paz es como muy difícil, ¿no? La lucha de la expansión territorial, ¿sí? Entre más que todo Israel para recuperar nuevamente los territorios perdidos, ¿no? O sea, lo que es Palestina, gran parte de Palestina y gran parte de Arabia, ¿no? Que consideran de que esos territorios son de ellos. Y hoy actualmente sigue el conflicto, ¿sí? Que no ha alcanzado a superarlos, ¿no? Ahora tenemos las guerras árabes, israelíes. Tras el conflicto del Canal de Suez, se sucedieron 2 guerras entre Israel y los países árabes. La Guerra de los 6 días de 1967, que dejó a Israel como una potencia militar ocupada, y la Guerra de Yom Kippur en 1933, cuyas consecuencias, además de un saldo trágico de casi 15.000 muertos, que significaron un periodo para la región en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Israel y Egipto que se concretó en 1939 con la firma de acuerdos de Campo de David, ¿sí? Entonces, esos 6 días de guerra entre los árabes de Israel y la parte de Israel, más que todo, era de ocupación militar y extensión territorial, ¿no? Principalmente. Y esta guerra pues trajo grandes
consecuencias como cantidades de muertos, ¿sí? Y a la final, pues llegaron a un acuerdo de paz, ¿sí? Israel y Egipto, que se concretó en 1979 con la firma de los acuerdos del Campo de David. Bueno, ahí chicos van a observar entonces el link para el video para que lo puedan observar. Y van a realizar la guía número 5. Dice realizar un cuadro comparativo entre la guerra de Corea y Vietnam, con diferencias y similitudes. Y escriba las características del tercer mundo y averigua qué fue el movimiento sionista. ¿Ya copiaron la guía, chicos? Profe, no se ve nada. ¿Que no se ve Está nada? pixeleado. Está pixeleado. Yo lo subo por el modo, por favor. Bueno. Bueno, entonces... Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Señora. Cristian, Castro. Profe, yo. ¿Quién? Yo. Bueno. ¿Por Ahí qué a le ver pusieron entonces. ¿por qué le ¿cómo? pusieron el tercer mundo? ¿Por qué le pusieron de título Bueno, la Guerra tercer Fría? mundo, porque esos países del tercer mundo fueron los que se independizaron, se descolonizaron de lo que es en Europa, ¿no? Cuando llegaron el imperialismo y tomó posesión sobre Asia y África, entonces poder económico, político, y ya ellos se independizaron, por eso se han descolonizado, se independizaron y quedaron económicamente mal en cuanto a lo político y lo económico. Entonces, por eso se le llaman los países del tercer mundo, en vías de desarrollo, países pobres, en pocas palabras, subdesarrollados. Y esto sí, dependen hoy actualmente de una gran deuda externa, alta población, bastante alto nivel de analfabetismo, por eso se caracterizan esos países, por eso les llaman países del tercer mundo. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Qué otra pregunta, chicos? Profe, yo creo que ninguna más. ¿No? Bueno. Bueno, ¿cuáles son los principales hechos que se dieron entonces en el desarrollo de la guerra en el tercer mundo? ¿Qué hechos importantes lo que acabé de decirles y explicarles? ¿Cuál hecho más importante? Nómbreme 3 hechos importantes. Mientras que están en conflicto y guerra fría, Europa, ¿sí? En otros países, en el mundo también se gesta una guerra fría, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces? Deme un ejemplo. Dígame, ¿alguien? ¿Pregunta? La separación de Corea. Ajá, listo, bien, La chicas. guerra de Vietnam. Ajá, otro, bien. ¿Cuáles más? ¿Qué otros hechos nos dio? ¿Sí? En el ¿Lo de Medio los países Oriente. pobres? ¿Cómo? ¿Lo de los países pobres? Bueno, sí, se dio entonces lo que nosotros llamamos el países del tercer mundo, sí, se crearon. ¿Qué otro elemento, otro aspecto nos dio esa la guerra fría en el tercer mundo? Escasez política y económica. Bueno, escasez política y económica, listo. ¿Qué otro? Varias muertes humanas. Agua, bueno, bueno. También acuérdese, Jason Parra,
acuérdese de una cosita, ¿no? Que también hablé del conflicto árabe-israelí, ¿no? El conflicto que ellos hoy actualmente están vigentes, ¿no? Por la pelea, la lucha correspondiente por sus territorios, ¿no? Que Israel anhela tener todo lo que es la península arábica y la parte de Palestina, ¿no? Entonces, por eso es. Fran, cuénteme. Profe, la guerra entre Irán e Irak, eso Sí. estuvo también, ¿no, profe? Sí, eso está también dentro de ese conflicto del Medio Oriente. Porque siempre, ustedes saben, siempre cada uno está, Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos grandes potencias, respaldando cada uno de los países, ¿no? Para el beneficio e interés propio de cada uno, ¿sí? Entonces, por eso es lo que es árabes, pues lo apoya mucho la Unión Soviética, ¿no? Y los israelitas, pues Estados Unidos, ¿no? Siempre es a la expectativa a ver qué se puede hacer para involucrarse en esos países. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, señora. Bueno, entonces me colocan atención y voy a llamar a lista, por favor. Almanza, Presente, presente. Amaya, Presente. Ayala, Presente. Burgos, Camargo, Castro, Presente. Ducuara, Presente. López, Diego, David, Martínez, Daniela, Michael Martínez, Presente. Mateus, Nicole, Sami, Presente. Mauren, Presente. Mosquera, Presente. Parra, Presente. María Fernanda, Pulido, Presente. Juan Camilo Rada, Presente. Rubiano, Sarmiento, Presente. Velázquez, Presente. Presente. ajá, Vergara Pérez, Presente. presente. Chicos, muy amables. No se les olvide, chicos, estar al día con los talleres, chicos, porque le están acumulando, acumulen y acumulen, por favor. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, Profe, chicos. profe, yo tengo una Sí. cosa. ¿Sí? Es que a mí me dijeron que yo no le había entregado ningún taller suyo. Y yo entregué todos los talleres. Michael, Sí, señora. a mirar a ver, Michael. Se los entregué por Gmail y por Edmo. Bueno, venga, tengo el taller 3, que ya lo revisé, y tengo la guía 2. Y la 1 también la La mandé. 1 no llegó, no sé qué pasó. Y el taller guía, bueno, tengo tengo la guía 3, tengo la guía 2, Porque me dijeron que iba y perdiendo su falta la materia, pero guía 4, tampoco me ha llegado. La 1, yo estoy mirando por todos lados, chico, y no me apareció. Entonces, ¿está pendiente de eso? Pues mándemela, no hay problema. porque me dijeron que iba perdiendo su materia. Pero sí, Sí. yo había entregado todos los talleres. Pero falta uno, me falta el de Ayala, me falta la guía número 1 ¿Y la 4? y la 4, chico, porque ya Entonces, estuve es revisando todo, toda esta semana y acabé de revisarlos. hoy la hago llegar, profe. Bueno, entonces,
Esté muy bien, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao. Bueno, que